llevan su nombre, nos lo sabemos que no es de una persona, es de un pueblo entero que resistió, porque este Nobel no se entrega a una vida, sino a millones que creyeron en la libertad, por los que cayeron, por los que enseñaron a amar la verdad, por los que sembraron futuro en medio del miedo. Bienvenidos a todos los que nos ven. Mi nombre es Mariana Atencio. Qué canción tan hermosa. Se me agua el garapo cada vez que la escucha y, y por eso es que estamos aquí. Estamos aquí para unirnos como venezolanos y como latinoamericanos en lo que representa este momento. Camino al Nobel, un premio Nobel de la Paz para nuestra María Corina Machado. Para quienes no me conocen, soy periodista, soy autora, soy conferencista y sobre todas las cosas soy orgullosamente venezolana. Estudié en Venezuela, en la Academia Médici como María Corina Machado y luego en la Universidad Católica Andrés Bello, también como María Corina, donde me gradué de comunicación social. Luego me desempeñé aquí en cadenas como Univisión y fui la primera venezolana en ser talento a nivel nacional en NBC News. Y hoy estoy honradísima de haber tenido la oportunidad de presentar este programa Camino al Nobel, el segundo de una serie de programas que van a celebrar esta gesta cívica, no nada más de María Corina, del pueblo venezolano, pero también de toda Latinoamérica. Y tengo el enorme placer de estar acompañada esta noche por un venezolano periodista, colega, que ejerce una labor impecable en EBTV en Miami, donde nos encontramos los dos, como conductor de la entrevista, donde ha denunciado al régimen, pero también ha conectado a la diáspora con la realidad del país. Fue diputado de la Asamblea Nacional por el circuito de San Cristóbal de 2011 a 2016 por la oposición. Antes trabajó en RCTV, en Televen. Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, qué placer estar contigo hoy. Un enorme gusto, Mariana, además, compartir contigo, verte, conocerte, haberte seguido desde hace unos cuantos años, pero por fin coincidir en un momento tan especial como el de esta ruta hacia el Nobel, que con tanta generosidad María Corina Machado y con su acostumbrado desprendimiento lo compartió desde una vez se enteró que se le había otorgado con el pueblo de Venezuela, como lo ha hecho siempre, dando un ejemplo, además de jefa y líder de equipo. Y una venezolana como tú, muy exitosa además, y persistente en lo que ha soñado, que es un país de libertad, un país de oportunidades, un país de mérito. Así que yo me siento muy honrado de estar contigo y con nuestros queridos invitados en esta que es una edición dedicada al Nobel, en el camino hacia el Nobel, para toda América Latina, en edición que honraremos el cariño hacia los venezolanos en distintas partes del continente, pero además el trabajo y la lucha de gentes que no habrán nacido en Venezuela, pero que se nos han mostrado quizás más venezolanos que cualquiera de nosotros, porque el amor aflora de ellos con sus acciones, con su constancia, con su solidaridad y con estar siempre dispuestos en favor de la libertad de Venezuela, que saben ellos, además que es la libertad de todo el continente. Así que este Nobel, que es Nobel también para toda América Latina. Claro que sí, y lo dijiste, yo creo que se resume en una palabra y es la palabra solidaridad. Yo creo que cualquier ser humano que nos está viendo, que está celebrando este triunfo, que cree en la democracia, que cree en la igualdad y que cree sobre todo en la dignidad de cualquier ser humano, Miguel Ángel, donde sea que se encuentre, tiene que ver esto como un triunfo suyo. Y tú lo dijiste, María Corina desde el primer momento dijo, esto no es mío, esto es de la gente. Y además escuchándote, yo creo que ya nos tocaba celebrar, ¿verdad? Ya nos tocaba
exhalar y unirnos como venezolanos y como ciudadanos del mundo para celebrar que los buenos somos más y que el bien pudo más que el mal. Y las 4 personas que se unen a nosotros hoy, aparte de ser invitados de lujo, viven acorde a esos principios. Yo vi el primer programa que inauguró esta serie, Camino al Nobel, y Nito Pérez Osuna dijo, bueno, vamos a comenzar por las mujeres. Entonces, si me permites, Miguel Ángel, voy a comenzar presentando a las invitadas que nos acompañan esta noche. Nos acompaña nada más ni nada menos que Magalí Meda, jefa de campaña de María Corina Machado, una de las figuras más influyentes y determinantes del proceso político venezolano contemporáneo. Como jefe de campaña, ella asumió la tarea histórica, aquí la vemos en pantalla, Magalí, de liderar una movilización ciudadana que se creía imposible, que va a quedar en los anales de la historia, esa hazaña que lograste sin precedentes, articulando equipos en unas condiciones adversas, coordinando voluntarios y construyendo un movimiento basado en la convicción cívica. Ha sido clave en la defensa de la verdad electoral del 28 de julio y por supuesto, lo que padeciste luego durante meses en la Embajada de Argentina. Me honra muchísimo que nos acompañes hoy, Magalí. Honrada estoy yo de estar aquí con ustedes, grandes venezolanos. Además, representando un país que se ganó un Nobel de la mano de María Corina Machado. Sí, verdaderamente. Qué gusto, un gran abrazo y un abrazo beso, Magalí. Súper orgullosa de lo que hacen ustedes también y lo que representan para Venezuela los dos. Gracias por esta bonita oportunidad y este programa que no es otra cosa que buenas noticias para el país. Ay, claro que sí, Magalí, que nos las merecemos ya después de más de 20 años. 100%. Nos acompaña también una mujer increíble que se llama Zairam Rivas. Zairam es activista de derechos humanos, es líder estudiantil, trabajadora social, y su liderazgo emergió durante las protestas estudiantiles del año 2014. Zairam, titubeo cuando digo tu nombre porque siento que te quiero conocer desde ese momento y abrazarte, porque yo me acuerdo cuando tú eras presidenta del Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la UCB y esa participación que te llevó a ser detenida por motivos políticos durante varios meses. Zairam, eres testimonio vivo del rol de la juventud venezolana y la resistencia democrática de ahora y desde siempre. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, qué emoción. No sabía que el programa era con todos ustedes y bueno, me emociona muchísimo poder estar acá y bueno, tener la oportunidad también de estar en este espacio con ustedes que también significan tanto para el país y que han luchado tanto y han entregado tanto y que tal cual como lo dicen, es una gran emoción poder tener este Nobel de la mano de María Corina, que representa la lucha de tantos venezolanos como ustedes, y como todos y como tantos jóvenes, y ahora que, bueno, como tantos presos políticos que están sufriendo y que son parte de esta lucha, ¿no? que estamos desarrollando. Bueno, déjame ahora presentar a los caballeros que van a estar con nosotros también aquí, porque voy a empezar con un gran hermano del Cono Sur, un gran hermano a quien yo particularmente y seguramente todos los venezolanos extrañamos con su fogosidad, claridad y contundencia aún en la Organización de Estados Americanos. Y si yo hago un poquito de empatía, me imagino que le pasó a él, con la pasión con que vive el proceso venezolano, lo mismo que nos pasó a todos nosotros aquella mañana tempranito, cuando todos nos despertamos con esa noticia que nos hizo llorar de emoción, nos ahogó. Imagínense ustedes, si se ahogó el caballero que la llamó de madrugada y se le quebró la voz, nosotros todos esa mañana tuvimos una mañana gloriosa, fastuosa, qué reconocimiento además a la gallardía, a la valentía, a la constancia que yo quiero. Claro, ella lo compartió con todo el pueblo venezolano, pero yo quisiera significárselo particularmente a la mujer venezolana. Claro, porque estoy con 3 mujeres en pantalla aquí, todavía no ha entrado nadie más. Washington Abdala. Aquí está mi querido ex embajador de Uruguay en la Organización de Estados Americanos, abogado diplomático, legislador y analista político,
uruguayo. Miren, Washington Abdala es una de las voces latinoamericanas más respetadas en la defensa de la democracia y los derechos humanos, con una trayectoria que abarca el Parlamento uruguayo, la diplomacia internacional y el análisis político. Y bueno, todos lo tenemos como nuestro hermano, el embajador Washington Abdala, y repito, extrañamos su discurso ardido, sus llamados de atención, sus jaloneos al resto de los participantes en las sesiones allá en el Salón Simón Bolívar, allá en Washington, en la Organización de Estados Americanos. Pero sigue presente con nosotros. Bienvenido, embajador. Sabes que gracias a todos, es un placer poder compartir el tiempo que dispongan. Sabes que esa mañana yo duermo poco, ¿no? Como todo veterano duermo poco. Entonces estoy conectado a alguna radio internacional y cuando pasa eso, yo que te repito, estaba medio ahí entre el sueño y el no sueño, dije, no puede estar pasando esto. Entonces me vine corriendo a la computadora y vi que la escena se había producido y al ratito capturé el video y yo creo en la realidad, o sea, fue como un balazo al alma, pero un lindo balazo al alma. O sea, se nos cayeron a todos las lágrimas y además lo que me impactó de ella fue la respuesta soñolienta, como diciendo, bueno, esto no es para mí, esto es para mi pueblo, para mi gente. Doblemente el golpe, ¿me explico? O sea, no había manera de no sentirse emocionado y ojo porque esas circunstancias de vida no las vamos a vivir todo siempre, o sea, ese tipo de situaciones donde te estremece algo no son muy comunes, así que yo lo tomé como un momento casi que mágico de nuestras vidas y que significa mucho, sobre todo por el tiempo y el momento en el que estamos, esa es la verdad. Sí, bueno, embajador, eso lo han manifestado muchos líderes de opinión, muchos activistas, muchos dirigentes políticos de distintos países que no escatiman esfuerzo sin magnificar la cosa, sino siendo justos en calificar a María Corina quizás como la guerrera más trascendente en favor de la paz. Y esto pudiera sonar contradictorio y no lo es. La mujer más valiente, la mujer que ha guerreado en favor de la paz y la libertad, como nunca antes en todo el continente, María Corina Machado. Hay gente que el Nobel lo deja chiquito, imagínense ustedes, a la manera de decir, bueno, la líder más importante del continente, la líder más importante en estos momentos en la lucha mundial por la libertad. Y así es, ciertamente nos emociona mucho. Vamos a dejar a Pedro Mendonca tirado por ahí o lo presentamos. Mejor lo presentamos. Ahí lo tenemos, amigas y amigos, coordinador de 20 Mundo. Pedro es experto en temas de diplomacia ciudadana, articulación internacional, organización de diáspora y estrategia global. Bueno, Pedro de Mendonca lidera uno de los esfuerzos más importantes y menos visibles del movimiento democrático venezolano, la articulación internacional de la causa a través de la diáspora. Como coordinador de 20 Mundo ha logrado consolidar una red global con presencia en decenas de países formadas por organizaciones que trabajan para visibilizar, documentar y defender la lucha venezolana ante la comunidad internacional. Pequeña cosa, Pedro, pequeña cosa. Bienvenido. Sí, no, muchísimas gracias. Yo no sé de dónde sacaron todo eso. Al final, en estos días, no sé por qué me han preguntado mucho, bueno, ¿y quién es Pedro de Mendonca? Y uno piensa en todo esto, todo lo que hemos logrado los venezolanos, ahora un Nobel, haber ganado una elección en las condiciones en que ganamos el año pasado y demostrar ese triunfo. Y yo respondo, mira, pana, yo soy un ciudadano más, es decir, yo soy un ser humano más que al final, como millones de venezolanos, asumí, bueno, una responsabilidad, en este caso con un comando, con una organización política, pero es la misma responsabilidad que en distinto grado ha asumido todo un país. La maestra, por ejemplo, que fue formada para educar a la gente, para formar ciudadanos, y que hoy está haciendo política, alzando su voz y luchando, resistiendo contra un régimen que quiere una población sumida en la ignorancia, y para ella es este Nobel. Es lo mismo el productor del campo que en su vida pensó que un régimen le iba a coartar su derecho a, ¿sabes?, a producir, que es lo que sabe, y bueno, le ha tocado alzar la voz por sus derechos. Y yo creo que al final es eso, el Nobel es para todo este gentío, millones de venezolanos que hemos, bueno, asumido una responsabilidad con el país, con nosotros mismos, con nuestras familias y bueno, aquí estamos, este montón de seres humanos conscientes, fortalecidos
que nos ha tocado duro, pero que, bueno, hemos decidido asumir la responsabilidad entendiendo que la salida de este desastre, la transformación de Venezuela pasa por ahí fundamentalmente, porque cada uno de nosotros asuma las responsabilidades del espacio donde esté. Y que, bueno, este país que con esta madurez política se gane un Nobel, yo creo que es bastante justo al final, ¿no? Gracias por esa reflexión, Pedro, y me encantó lo que dijiste para la señora que está viendo esto en su casa, si se está comiendo su arepita, el trabajador del campo, el que está manejando un carro, que le pasaron un clip de este programa. Quiero que sepan cada uno de ustedes que este Nobel es suyo, y es por esto que todas estas personas que están reunidas hoy aquí se dieron cita para comunicarles eso. Este Nobel es de cada una de las personas que creyeron que sí, que poniendo su granito de arena podíamos sobreponernos a este mal que ya cada día se pinta más en el pasado. La temática del programa de hoy es hablar de un Nobel que no es solo para los venezolanos, sino es para todos los latinoamericanos. O sea, el nivel Nobel, además pensando más allá, no piensa en nombres como Nelson Mandela, quien recibió el Nobel de la Paz en el año 93, Martin Luther King, que lo recibió en el año 64 por una lucha no violenta. O sea, esa es la dimensión histórica de este reconocimiento. Embajador, en ese sentido, quiero comenzar con usted. ¿Por qué este Nobel no es solo venezolano, sino es también en este momento latinoamericano? Digamos la verdad, es mundial. Y es mundial porque un Nobel siempre significa para todo el planeta un llamado de atención, es un reconocimiento de un momento histórico, de una vida y de una comunidad. A veces es de una vida, a veces de una comunidad, a veces es una organización. En este caso es completito, es una nación, una vida, un liderazgo, una mujer, absolutamente completo. Pocas veces se puede ver algo tan explícito, tan obvio. En el caso de María Corina, a todos nosotros que estamos pujando por la recuperación democrática de Venezuela con ella como portaestandarte, nosotros lo tenemos claro, pero en realidad para el mundo ahora sí es global, es universal. Y eso es lo estremecedor, porque a veces uno no tiene conciencia de las batallas en las que estamos. Esta es una batalla, repito, venezolana, americana, pero mundial, porque cuando estamos defendiendo la libertad, la paz y la recuperación democrática, estamos defendiendo lo más trascendente en términos de convivencia. Y eso que se representa, digamos que María Corina es el epítome de todo eso, parece fácil decirlo, pero en realidad cuando detectás la persona ideal para justamente tener esta cocarda, este reconocimiento, por eso decía, es casi mágico esto. Entonces, es un Nobel muy especial, es un Nobel que además le llega a la Venezuela de adentro y a la Venezuela de afuera, la que está bregando por la recuperación de la de adentro, la de la tierra adentro, le llega en el momento justo. Yo no soy muy de creer en el destino, pero creo que acá algunas cosas fueron convergentes. Realmente, digo, si me hubieras dicho, se lo dan el año que viene, yo hubiera estado encantado igual. Pero en este momento, en esta circunstancia, en este sino en el que estamos, casi que parece perfecto. Y realmente, a ver, por eso te decía, también para toda América es un llamado de atención. Para los que creen en la democracia de verdad en América y para los que tienen alguna que otra mirada torpe en torno a este asunto. Es una lección para todos. Y como es una lección para todos, me parece que el aprendizaje es fantástico, realmente. Mira, yo siempre recuerdo en mis transmisiones que apenas unos días antes que Magalí tuviera que, junto con los otros hermanos luchadores por la libertad, albergarse allí, protegerse en la Embajada de Argentina en Caracas, me concedió una entrevista en NBTV. Y en esa entrevista le pregunté yo a Magalí, ¿cuál es el empeño de María Corina de ser ella la que esté presente en esa negociación para la transición pacífica y ordenada de la que tanto habla, si sabe que ella es justamente lo más incómodo para el régimen? Y recuerdo que Magalí dijo, bueno, Miguel Ángel, porque es precisamente ella la que después de una negociación va a tener el autoritas y la ascendencia y el convencimiento frente al pueblo de Venezuela, al que le haría entender con claridad que lo que se hubiese acordado era persiguiendo el bien superior, el objetivo mayor, que era la libertad,
el reencuentro de la familia, etcétera, etcétera. Ahora le pregunto a Magalí, ¿tú crees que ese autoritas, esa confianza, se ha expandido a todo el continente? Y si es así, ¿por qué particularmente? A ver, bueno, qué maravilla verlos y sobre todo aquí Washington, Zairán y Pedro, los abrazo mucho y gracias por tanto. Quizás te voy a responder con una anécdota, que el nombre de este espacio, Camino al Nobel, se presta para que lo cuente. Hace unos días estuve en una reunión con Christian, la persona que llamó María Corina, que dirige el Nobel de la Paz, para coordinar, ¿no?, este Camino al Nobel. Y cuando lo vi, yo fui corriendo y lo abracé, simplemente. Y es noruego, que ustedes saben que son particulares. Y yo lo abracé porque su mensaje esa noche representó un sentimiento de una tarea lograda de la forma correcta. Y después se lo expliqué porque él se quedó como paralizado. Y yo le di un abrazo así apretado y le dije, es que yo quiero que usted sienta lo que los venezolanos sentimos con sus lágrimas en los ojos cuando llamo a María Corina. Entonces yo creo que eso resume que una persona que representa el Nobel, que es una institución, resume muy claramente lo que se ha logrado y el referente de lo que significa María Corina. Porque María Corina llega a este punto sin ni siquiera ser candidata. Porque una vez que se logra ese proceso de primarias tan brutalmente exitoso de mano de la gente, el poder de las primarias fue que cada persona contó su voto. Después de mucho tiempo en donde el modelo criminal usó la elección durante muchas veces para perpetuarse en el poder, no solamente en Venezuela, sino en muchos países de la región. Entonces, haber logrado concretar eso en unas primarias, la bloquean y sin embargo construir de la mano de la unidad nacional, que ese es otro gran logro, de la mano de la unidad nacional, con la gente que tenía los valores correctos, no con todo el mundo, con los valores de la libertad que representaban cada una de esas personas dentro de esos partidos, porque no podemos hablar de partidos, tenemos que hablar de seres humanos detrás de cada decisión. Se construyó una unidad. Entonces la respuesta, Miguel Ángel, es absolutamente, porque ha sido un proceso de muchísimo sacrificio para demasiada gente, un país entero que le duele todo. Le duele el corazón, le duele la mente, le duele el espíritu, le duele su salud, le duele todo porque le quitaron todo. Sin embargo, una confianza brutal en que las cosas se estaban haciendo de la mano de la verdad de un país con un resultado soberano que pasó por un proceso de luchar contra muchos obstáculos y que hoy tenemos a un presidente electo y una líder que además no es una líder porque la palabra es líder, es una mujer que está reconocida por el mundo entero con el Premio Nobel de la Paz por una tarea bien hecha, junto a un equipo gigantesco de venezolanos y además de aliados internacionales, como es el caso de Washington, que además es uno más de nosotros. O sea, literalmente chateamos y pensamos, inventamos juntos. O sea, esto es un grupo maravilloso de miles y miles de venezolanos de todos lados haciendo la tarea. Magalí, no puedo creer que además fuiste y abrazaste a aquel noruego. Él mismo estaba conmovido. O sea, genuinamente fue algo, el embajador usó una palabra que raramente usan los embajadores, que es la palabra mágico. O sea, fue algo mágico. Yo definitivamente, la labor se hizo, Magalí, la acabas de describir, pero esto es de la mano de Dios. Y no es casualidad tampoco que tengamos nuestros santos venezolanos en el mismo momento prácticamente. Yo quiero ahora traer a Zairán a la conversación. Zairán, significas mucho para mí, como te comenté, yo de hecho me gradué de la Universidad Católica en el año 2008, o sea que yo fui movimiento estudiantil, yo estudié en el mismo año que John Goycochea, que Freddy Guevara, o sea, fuimos la generación Manos Blancas, y luego ver que ese relevo lo asumiste tú y además un legado que viene desde la generación del 28 en Venezuela. Quiero que nos cuentes qué representa este Nobel para los estudiantes venezolanos y latinoamericanos, para esa juventud que ha sufrido y sobre todo que resisten autoritarismos todavía en Latinoamérica. Gracias, gracias por toda la consideración y el reconocimiento hacia mi persona y hacia tantos jóvenes en Venezuela que, bueno, han sido parte de los grandes afectados con todos estos años de destrucción de las capacidades de todo tipo en Venezuela. Y mira,
el Nobel significa para mí la esperanza, la gallardía y la convicción con las cuales tantos jóvenes han permanecido luchando en Venezuela en medio de las más difíciles circunstancias y con una situación que cada vez se torna peor desde el punto de vista económico, social, de oportunidades, de deterioro, pero ahora también en cuanto a una persecución sin precedentes que nosotros como jóvenes nunca habíamos vivido en Venezuela. Yo he vivido en carne propia 2 momentos con 10 años de diferencia de la represión. Jesús, que es mi pareja, está detenido en el mismo centro de reclusión donde yo estuve hace 10 años y he podido ver cómo las condiciones de reclusión, bueno, llegaron a crímenes de lesa humanidad y a terrorismo de Estado, ¿no? Y al mismo tiempo puedo ver cómo en el 2014, cuando yo estuve detenida, tantos jóvenes con tanta esperanza fueron a las calles, lucharon, luego hicimos un campamento, luego lo desmantelaron, luego nos llevaron detenidos en una noche a casi 300 jóvenes, unos quedamos detenidos. Y luego pasaron procesos y cuando se creía que se había perdido la esperanza, en el 2017 otra vez estaban los jóvenes al frente, en la calle, manifestando, y luego otra vez el 2019. Y ahorita, en el 2024 también fueron muchos los jóvenes quienes fueron parte de ese proceso, quienes fueron parte y acompañaron el proceso electoral y yo creo que el Nobel representa eso, hasta esa resiliencia que ha tenido el venezolano durante todo este tiempo para sobreponerse en medio de las más difíciles circunstancias y luchar con toda esa resiliencia y esperanza, ¿no? Y además, para mí también, además, y no lo puedo dejar de mencionar, además de que el Nobel representa la resiliencia y la lucha durante todo este tiempo de los jóvenes, también representa la lucha de los más de 1000 presos políticos en este momento en Venezuela. Porque, bueno, en el caso de Jesús, que es mi pareja, yo lo decía en estos días en un evento en el cual participé, fue detenido de manera arbitraria, fue desaparecido. Después de que fue desaparecido, fue presentado sin abogados privados. Se le acusa de delitos de terrorismo. Luego estuvo 10 meses en aislamiento e incomunicación hasta que sus padres pudieron verlo por primera vez y yo lo vi una sola vez y más nunca lo pude ver. Más nunca lo pude ver. Y esos patrones que se repiten en Jesús es la realidad de muchos presos políticos en este momento en Venezuela. Desaparición, aislamiento, incomunicación con sus familiares, desaparición forzada, familiares que en medio de esta crisis a veces no tienen cómo ir al centro de detención siquiera a verlos, dónde están y cuando llegan son sometidos a todos los tratos crueles e inhumanos. Pero cuando tú hablas con muchos de ellos o sabes de ellos, bueno, te dicen que están fuertes y que están orgullosos de haber luchado y haber sido parte de este proceso, y muchos de ellos están detenidos porque fueron parte del proceso electoral, porque cuidaron un centro de votación, porque los agarraron con un acta que antes era como algo normal, que era como tener tu cédula. Entonces, eso representa el Nobel. Esa lucha de tantos venezolanos y tantas personas que solamente ejercieron sus derechos, que defendieron la verdad y que ahora están incluso injustamente detenidos y de verdad que, bueno, como ustedes lo han dicho, me parece completamente loable también esta deferencia que así lo ha hecho María Corina con los presos políticos y como el Nobel en este caso también es de ellos porque representan la lucha también y el coraje de tantos venezolanos durante todo este tiempo. Que te doy un gran abrazo, muy fuerte, mi querida Zairán. Hablas, cuentas, recuerdo haberlos visitado en aquel campamento en la Plaza Alfredo Sadel, luego en el año, eso fue 2014. Cuando llegaron y los arrollaron a todos y se llevaron un pocotón de gente. Ahí está un pocotón de gochos, amigos míos, también tú lo recordarás.
bueno, fueron momentos de gran angustia, de socorrerlos a todos, de esconder a otros. Era una cosa tremenda en 2017 cuando, oye, es terrible decir, pero nosotros vivimos que estaban asesinando a un muchacho cada día. A un muchacho todos los días. Era una cosa, pero espeluznante. Y después de las elecciones, el horror contra niños y niñas. Yo recuerdo que el primer gran grito de protesta respecto de la persecución de parte de María Corina Machado fue aquello de este régimen secuestra niños. Y cómo les dolió, ¿ah? Cómo les dolió que le dijeran la verdad. Y ha sido una verdad que hasta el sol de hoy se mantiene. Ahora fíjate, hablando de jóvenes, Pedro, increíble, después de tanta represión, hubo un momento en que algunas personas dijeron, no, se acabaron las posibilidades de liberar a Venezuela porque la muchachada se fue. Bueno, estos tipos del régimen tiraron un manto de silencio, de censura y de terror contra los medios de comunicación, contra los líderes estudiantiles, contra mucha gente, ¿cierto? Impera el silencio, ¿no? Pero resulta que todos esos muchachos que salieron se organizaron, se llenaron de energía y comenzaron desde afuera, al igual que muchos comunicadores, a hacer la voz que no se escucha dentro de Venezuela y a darle volumen a la lucha de los que en Venezuela, yo siempre lo digo con un gran estremecimiento de alma, ¿no? Son héroes, todos los que votaron en Venezuela, todos los que saltaron las barreras y le hicieron frente con el liderazgo de María Corina Machado a las valientes estas del 28 de julio. Pero esta gran organización, luego nosotros no sabíamos que era posible en todas partes del mundo, Pedro. Y quisiera que nos hablaras de eso, porque yo creo que sencillo no ha sido, pero es gigantesco. Mira, aquello de ver cada vez que hay una jornada de protesta y empieza uno por redes a ver, mira, de Polonia, mira, de Israel, mira, de cualquier país con tanta energía y tanta fuerza, eso redunda en un gran esfuerzo mundial por la paz de Venezuela y por la libertad. Pedro, te escuchamos. Sí, no, mira, al final no nos hemos ido. Y eso es lo importante que debemos entender. Es decir, la diáspora, además conceptualmente, es un montón de gente regada por el mundo que sigue conectada con el país. Los venezolanos en el mundo no nos hemos ido de Venezuela porque la llevamos aquí, la llevamos aquí, la llevamos aquí. Y no solamente luchamos día a día por la liberación y la transformación del país y nuestro retorno al país. Esta lucha, escuchándolos a todos, yo al final, yo creo que ahorita estoy en este Nobel, a mí particularmente me ha dado por pensar mucho, ¿no? Por analizar mucho la magnitud de lo que esto tiene, que yo siento que todavía, bueno, el tiempo nos irá haciendo que asimilemos esto, la magnitud que esto implica. Es decir, una ciudadanía que ha sido empujada a odiar por parte de este régimen criminal, que llegó matando, que llegó robando, que llegó faltando el respeto, que llegó humillando a todo un país, pobres, ricos, muchachos, adultos, etcétera. Y los venezolanos siempre resistimos y enfrentamos esto por vía pacífica, es decir, votando, organizándonos para votar, dejando de asistir a farsas electorales, protestando en la calle como es nuestro derecho humano. Y al final insistimos, persistimos y le dimos y muchas veces nos dijeron eso que tú acabas de decir, Miguel Ángel. No, es que ¿qué hacen ustedes ahí? Eso ya está perdido. Y te lo digo yo además que vengo de un estado como Guárico. ¿Qué es Guárico? Usted está loco, o sea, esto es como el sueño inimaginable. Pero no, mira, nos aferramos a lo que yo decía al principio y yo creo que esto es es que es algo hasta romántico, pues son hechos objetivos, o sea, la gente asumió su responsabilidad, la gente persistió de verdad, la gente asumió el riesgo. Ahí están los presos políticos y hoy toda una nación secuestrada, como sabemos. Y esa constancia por vías pacíficas, pero con un gran sentido de trascendencia, de querer un país totalmente distinto, un país donde la dignidad humana sea sagrada, es lo que hoy se está reconociendo con este premio Nobel. Porque no solamente la resistencia de los venezolanos, sino cómo esa misma resistencia ha inspirado
a los latinoamericanos, a los quienes vivimos en esta civilización occidental, que al final Occidente es una comunidad de valores en ambos lados del Atlántico. Y eso es no voy a decir la palabra, lo grandísimo de este proceso. Y uno lo ve cuando uno va y habla con gente, políticos en España, en Estados Unidos, en República Dominicana, que casi que cuando estamos en reuniones políticas te agarran como venezolano, no por quien sea uno, sino por lo que uno representa, y te hacen preguntas y te abrazan, así como decía Magalí, mira, pero qué arrechos son ustedes, todo lo que han hecho, estamos a la orden, somos parte de lo mismo. Entonces, al final, toda esta lucha dura, como lo decía Magalí, porque nos han dado en el alma cuando nos obligan a separarnos de nuestra familia, cuando nos obligan a dejar nuestra casa, a salir corriendo como si fuéramos unos criminales. Nos han dado en el alma, pero nos hemos aferrado ahí a esos valores, a ese sentido de trascendencia, la claridad total de lo que queremos, que es una Venezuela totalmente distinta, donde la dignidad sea sagrada, y que eso además haya inspirado al mundo. Es algo que tú dices, wow, es lo que yo digo, o sea, de verdad que hay que sentarse para asimilar lo que esto representa. Y lo hemos hecho gente común, el productor del campo, la viejita que nunca en su vida había participado en una elección el 28 de julio, pero se formó para ser testigo porque ella entendió que ahí se estaba jugando en la vida suya, la de sus hijos, la de sus nietos, los jóvenes que a pesar de no saber leer fueron parte de la gesta del 28 de julio y las previas gestas, en fin. Esto es un reconocimiento a todo un país, la diáspora que está regada por el mundo conectada, y no solamente nos da mucho orgullo, nos da mucha alegría, celebración, como decían ustedes al principio, pero yo creo también a quienes estamos en estas funciones de responsabilidad política, una gran conciencia de la responsabilidad que tenemos con ese país, y ahora, bueno, con el mundo que está viendo en nosotros un ejemplo. Yo les digo, de verdad, esto es algo muy, muy grande, y haberlo logrado con las uñas, pero con esa humanidad flor de piel, es algo demasiado bello, demasiado apasionante, por supuesto. Gracias, Pedro, por tus palabras. Es épico, sin duda, y nuevamente quiero invitar a todos los que nos ven a que lo sientan suyo, este Nobel. Como dijo Pedro, esto ha sido una razón para unirnos. Una familia como la mía, por ejemplo, yo estoy aquí en Estados Unidos, mi mamá en Venezuela, mi hermano en Canadá, mi hermana también se tuvo que ir del país, pero hoy estamos aquí reunidos celebrando este triunfo de los venezolanos, de los latinoamericanos. Pedro hablaba, por supuesto, de los países occidentales y de los valores democráticos occidentales, pero yo lo llevo más allá. Yo tuve la oportunidad de presentar a María Corina Machado en un foro recientemente en Arabia Saudita, el foro de inversión más grande del mundo, y cuando yo me paré ahí, fue por obra y gracia de Dios que era yo la que estaba ahí, ante la que fue primera dama de Francia, para presentar a María Corina Machado, no nada más como quien ganó las elecciones legítimamente el año pasado, sino como el Premio Nobel de la Paz 2025. El foro entero se levantó y allí no había duda de quién era la líder venezolana, y no había duda de quién era el centro de lo que son los valores y la moral venezolana en ese momento. Entonces, llevar esa venezolanidad más allá incluso del mundo occidental ha sido increíble verlo. Y, embajador, usted mencionó algo muy importante, que lo viví en ese foro, que es que sí, si ella lo hubiese recibido el año que viene, hubiese sido también épico, excelente y inaudito, pero que lo haya recibido este año, sobre todo con tanta atención que se le había dado a quién iba a recibir el premio Nobel, porque el presidente Trump también lo había sacado a colación, porque había ocurrido muchas cosas en torno a la geopolítica mundial. Entonces quiero que nos cuente cómo este Nobel reposicionó el tema venezolano en el tablero geopolítico latinoamericano y mundial. Tú sabes que acabas de decir vos misma en la interrogante de tu pregunta, la clave. A mí me parece que lo central es lo moral. Y lo que pasó, y te debe haber pasado a vos ahí en Arabia Saudita, y nos pasa a todos en el planeta viendo lo que está sucediendo, es que un premio Nobel de la Paz de estas características tiene un componente moral. Y eso es tan difícil de explicarlo, porque en realidad la moral es distinta para todo el mundo, pero cuando todo el mundo es convergente, coincide en torno a los valores de una persona, porque lo que entrega
casi que como actitud de servicio existencial. Convengamos que María Corina es una persona que le puso la vida a esto, ¿no? No estamos hablando solo de una líder política, de una mujer que tiene capacidad transversal, cierta empatía gigantesca, una cuota de carisma mágica. No, estamos hablando de alguien que en algún punto de su mente y de su existencia se entrega a la causa, sabe que eso es el destino que tiene, y por eso te decía en la otra vez, en la otra instancia, esto tiene entre algo mágico, algo moral, algo de validación histórica, porque me parece que también el momento justamente es ese. Yo francamente no sé lo que pasó, pero me parece mágico que los noruegos, porque yo tengo la misma impresión que de Magalí, uno los mira y los admira, los respeta, pero tiene cierta sensación de que los tipos tienen una cabeza distinta, si querés, a la que tenemos los latinoamericanos, que somos más de confraternidad. Sin embargo, a ver, si salta a la cabeza de los noruegos, si vos estuviste delante de los árabes, en Riad, donde fuere, esto es increíble. Y cuando pasa esto, vuelvo a repetir, no pasa todos los días. O sea, yo soy muy estudioso, creo serlo. Buena parte de los Nobel de la Paz son organizaciones. Vos hoy pusiste ejemplos buenísimos, el de Mandela, está bien, pero no son tantos, ¿eh? A veces le dan a la organización tal por la tarea tal, porque no encontrás personas que tengan esa capacidad de ser el epítome, esa reducción de todo. Yo creo que influyó mucho, influye en el momento histórico, y acá lo digo con ustedes y que lo sepa el mundo, hasta tuvo María Corina la inteligencia, el tino, algunos se podrán enojar, pero yo digo lo que siento de ese día, a decirle, mire que el presidente Trump, también usted tiene algo que ver en esto, chapó, o sea, los que saben jugar billar, carambola y palo, ¿me explico? O sea, la jugada completa para que nadie quede enojado, esto es de todos, y bienvenido, porque a veces ese tipo de expresiones dichas con inteligencia generan un clima mundial como el que estamos viviendo. Vuelvo a repetir, yo creo que ustedes son conscientes, pero más o menos, porque como son venezolanos, no sé si ven, esto que va a pasar en Venezuela va a mover la historia del continente. Y mover la historia del continente, un continente que ha sido bastante paquidérmico en torno a cambios, si querés, de esta naturaleza de recuperación democrática. A ver, no me hagan historiar, pero no es tan fácil esto que está produciéndose. Y la sangre, el pueblo y el sudor de los venezolanos, lo que está contando esta chiquilina acá, ella y su novio, es la prueba de 9. A ver, digo, 1000 personas privadas de libertad bajo un modelo de terrorismo de Estado. ¿Y qué creyó la dictadura? ¿Que nunca iba a haber gente que iba a empujar? Bueno, el Nobel en el fondo también representa, no va a pasar, te vamos a frenar. Probablemente ese haya sido un día terrible para los tiranos. Y para los que creemos en la libertad, fue lo que fue, un día precioso. Bueno, yo quisiera romper un poquito la mecánica que va como muy cuadradita. Uno le pregunta al otro. Y la verdad es que, Mariana, tú y yo estamos aquí disfrutando de que uno y yo, otro y tú. Y nosotros hablamos como 3 veces más que tú. Yo quisiera poner un tema en el ambiente y luego quien quiera, Pedro, Zairán, Magalí, tómenlo. Miren, yo tengo una idea aquí de lo que está ocurriendo y del cómo imanta el ejemplo que da la lucha de María Corina, nuestro Premio Nobel de la Paz. Que si ella fuese un libro, el libro, y Magalí debe saber perfectamente que le conoce todos los discursos, todas sus intervenciones, el libro tendría, por lo menos en sus principales capítulos, este título: Principios y valores. Ella guiada siempre por principios y valores. Primero principios y valores, principios y valores, principios y valores. Creo que había en el continente, como ha habido en Venezuela, cosa que se interrumpió luego de las primarias, un sentimiento de que era prácticamente imposible lograr contra las estructuras criminales avanzar y liberarse. Y creo que esa lucha ha tenido mucho que ver con resultados importantes electorales de gente que, inspirada en aquello, dice, espérate, sí se pudo en Venezuela, porque la verdad es que se pudo en Venezuela ganar con inteligencia, con organización, con puros principios y valores más que con plata, que eso es extremadamente importante destacarlo de la gesta cumplida.
Sí. Y estamos cosechando muchos éxitos en la región que tienen que ver con ese ejemplo. No sé si es que me estoy extralimitando, pero tengo ese convencimiento. Y lo dejo ahí. No le voy a dirigir el derecho de palabra a nadie. Ustedes vean. Adelante. Bueno, no sé, yo puedo decir que tocaste mi primero. Amo todo lo que dijiste, Washington. Emociona escucharlo de tus palabras porque la verdad es que uno se siente profundamente identificado con lo que está pasando. Segundo, hace unos días vimos el Manifiesto de Libertad. ¿Por qué salió el manifiesto? ¿Por qué María Corina puso el Manifiesto de Libertad? Porque no se nos puede olvidar eso que acabas de decir. Son valores, son principios, es coraje, es una lucha heroica de demasiados años. Pero además de ponerlo ahí, es el concepto de lo que está, este camino hacia el Nobel, es el camino a destapar algo que ha estado profundamente tapado, que tiene que ver con lo que ha pasado dentro del territorio venezolano, porque el terrorismo de Estado aplicado por el régimen hizo que se fueran silenciando todas las posibilidades que todo esto que está contando Zairam, que todo lo que hemos vivido todos, con tantos presos políticos, gente asesinada, persecución, exilio, frontera, todo ese horror se ha ido como tapando durante muchos años y eso va a brotar. Eso va a salir hacia afuera, porque lo que estamos viendo en una operación obviamente, de presión internacional contra un sistema de terrorismo de Estado, de narcotráfico, de lo que es el robo de una nación, ha sido camuflajeado con modelos electorales de supuesta permanencia a través de la vía de las elecciones. Y la buena noticia es que ese periodo se acabó y precisamente con una estrategia que hay que decirlo, María Corina junto con un grupo de gente que tiene muchos años desde la época de Súmate trabajando precisamente para reconocer el derecho soberano de una persona, un voto, el legítimo derecho a elegir y a la alternabilidad. Entonces, hoy estamos viendo una experiencia en la región, y por eso es tan importante, que llevan adelante los equipos para destapar esos procesos, obviamente, de estructuras de fraude que montó el propio sistema venezolano, que es un modelo de terrorismo de Estado que usaba la elección para su permanencia en el poder y para sus socios estratégicos. Entonces, esto que estamos viendo en el camino al Nobel es maravilloso porque lo que va a terminar pasando es que se va a abrir una caja de información que el mundo no se lo va a poder creer. Esa es la verdad. Entonces, tienes el foco puesto en María Corina. ¿Qué va a pasar el 10 de diciembre? ¿Quién es María Corina? Puede pasar en el mundo entero, porque así como tú estuviste en una conferencia donde habían empresarios del mundo entero, muchísima gente no conoce la causa de Venezuela. Quizás incluso no conocen dónde queda Venezuela. Pero con esta gesta que se ha llevado adelante, con además del foco que ha puesto el presidente Trump y el modelo, porque el problema es que este modelo criminal creó aquí en el territorio venezolano una situación de conflicto para el mundo entero, sembrado en el territorio venezolano en un punto estratégico. Entonces, todo eso se está atacando por un lado, pero desde adentro, una gesta ciudadana que va a cambiar y va a rediseñar lo que es el modelo democrático de el hoy, que esta tecnología cambió todo, porque nos intercomunicamos, porque ya no es lo mismo, incluso los organismos de derechos humanos, los organismos defensores de todos los modelos, tienen que modernizarse. No funcionaron, te lo decimos nosotros en la embajada, que no pudieron ni siquiera reconectar un fusible. ¿Cómo vemos nosotros eso? Entonces, bueno, yo creo que esto va a ser extraordinario, porque el foco del Nobel nos pone a Venezuela en el mapa para destapar el horror de un modelo de terrorismo de Estado, pero también para abrir una ventana de oportunidades para lo que significa desde la ciudadanía reconstruir una nación con los valores, pero también con el potencial económico que tiene Venezuela para el mundo. Nos quedamos callados. ¿Quién habla? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién interviene? Le quiero poner una cosa a Magalí que viene a canto. No tienen por qué tener este concepto. Es cortito, así dejo fluir la conversación. El concepto de responsabilidad de proteger, que es una noción del derecho internacional, no funcionó. O sea, la comunidad internacional, cuando ve que a un país le pegan un golpe de Estado y lo secuestran y lo esclavizan, se supone que tiene desde el 2005 en adelante, Naciones Unidas trabajó este concepto, la obligación de meterse
introducirse y cooperar. Y no funcionó. O sea que lo que está diciendo Magali pega en el clavo. Esto también va a cambiar buena parte de la dinámica de los organismos multilaterales, va a cambiar buena parte de muchas cosas que todavía no estamos viendo, pero va a pasar. La dejo cortita porque no quiero molestar. No molesta nunca. Bueno, Zairán, Pedro. Mira, sí, yo quiero decir con respecto al tema de los valores. Y bueno, todos aquí lo sabemos y de repente Washington allá pasa en general en nuestra región, ¿no? Que el tema de los valores en la política a veces es visto como, y lo veíamos en Venezuela, ya no, y tiene que ver precisamente con esta ciudadana de años, pero nosotros crecimos en un país en el que los valores eran como, ¿sabes? A ver, no quiero hablar como yo hablo cotidianamente, pero sí eran como algo tonto, ¿no? Los valores, ese tema de los valores, como para gente extraña, ¿sabes? Principios, valores. E irrumpe María Corina Machado en la escena política venezolana con un discurso y una actuación, además, fundamentada en principios y valores. Y bueno, fue como un parteaguas, ¿no? Y al principio, bueno, algunos le decían loca, radical, lo que ya sabemos, pero cómo se fue involucrando poco a poco al país con esa no solamente idea de valores y principios, sino con una práctica. Es decir, mira, los valores, esto lo aprendí yo aquí en la organización, cuando tú tienes claros tus valores, tú tienes claro qué es lo que quieres hacer. Es decir, si tú dices, yo lo pongo un ejemplo muy práctico, si tú eres responsable, es un principio, la responsabilidad. Entonces tú en la práctica tú no puedes robar. Entonces te presenta la oportunidad para tú robarte unos reales que no son tuyos, no lo vas a hacer porque tú dices que tú eres responsable. Y eso es lo que te da la coherencia, la integridad, que es lo que al final reconoce el venezolano en María Corina. Entonces, al final yo creo que y eso es estos son millones de aportes que María Corina ha hecho al país, a la cultura política del país y de la región, es haber puesto en el centro los valores y los principios, que al final lo son todos. No son una camisa de fuerza, al final, obviamente, tácticamente, obviamente debe haber flexibilidad, etcétera, pero cuando tú tienes tu vida personal anclada y centrada en valores y principios, tú vas a ser una persona coherente, exitosa, atractiva, que vas a sumar gente a una causa como lo ha hecho ella. Y yo creo que eso hoy en Venezuela, no hablar de principios y no hablar de valores es casi que una herejía para la gente que se ha involucrado en esto precisamente porque hay unos valores y principios que la gente lo lleva aquí, el venezolano lo lleva aquí en el ADN. Entonces yo creo que esa es otra de las cosas que, bueno, poco a poco esto se irá estudiando con el paso de los años, pero la resurrección de los valores y principios de verdad en la política, yo creo que es uno de los grandes logros de María Corina y de toda esta gesta ciudadana que ella encendió desde hace bastantes años. Eso es lo que hizo, mira, Magali, que en muchas oportunidades, cuando yo fui testigo de mucha controversia de su actuación política, ¿no? Y entonces a veces en reuniones y tal, cuando se referían a algunos compañeros a María Corina, decían, pero me perdona, embajador, por lo que voy a decir. Dale. Decían, no, pero es que esa caraja es demasiado jodida. Bueno, jodida, es demasiado jodida, sí. Y inquebrantable, incorruptible, infranqueable. Yo recuerdo una vez que fui a conversar, pues yo tenía una idea y fui allá a su casa a tratar de convencerla de una idea. Y entonces María Corina me miraba fijamente porque ella no estaba de acuerdo con la idea. Esto no nos hacía enemigos ni nada, pero yo la quería convencer de que ella participara en aquello de la gran consulta al final del año 2020, Magali, ¿no? Para digamos, hacer una acción política contra el robo de la elección parlamentaria. Pero yo iba y entonces ella me fijaba los ojos así punzantes, pero era de tal manera tan inquebrantable que yo llegué a un momento y dije, pero María Corina, espérate, es conmigo que estás hablando, no me estés mirando así. Pero realmente es así, es un bloque de valores y principios, y eso es extremadamente importante, muy fuerte. Ha derrumbado formas realmente mañosas de hacer política y volvió a colocar al ciudadano en el centro de todo, ¿eh? Perdón, no quise decir eso y lo dije, porque Zairán me estaba por hablar.
Zairán, adelante, cuéntanos. No, que cuando reflexionaban un poco sobre, bueno, qué significa el Nobel y un poco hacia lo que se viene, ¿no? Y yo una de las cosas que creo que va a ser necesario realzar y que necesita además la sociedad venezolana y que yo creo que, bueno, todo el terror, el miedo que ha vivido la sociedad durante todo este tiempo, los crímenes de lesa humanidad, yo siento que en este periodo de reconstrucción vamos a necesitar poner de primer lugar el nunca más. Y cómo realmente esto que pasó durante todos estos años en la realidad venezolana realmente sienta las bases para que este tipo de crímenes de lesa humanidad más nunca vuelvan a ser parte de la sociedad venezolana. Y yo siento que ha marcado tanto nuestras vidas, todo lo que hemos vivido. Muchos de quienes llegaron con Chávez al poder llegaron con un discurso de respeto a los derechos humanos, de violaciones de derechos humanos y demás. Y mira, se convirtieron en perpetradores y crímenes y personas que cometieron crímenes de lesa humanidad y destruyeron un país además con base en el odio y en el resentimiento. Y yo creo que nosotros tenemos un rol muy importante que es cómo este es un país que se reconstruye y cómo además se pone en el centro, en uno de los pilares, una educación en derechos humanos que debe ser consciente por cada uno de los ciudadanos, donde desde los primeros años se tenga conciencia de lo que ha sido esto en la historia del país, de lo que se ha vivido, de casos como, bueno, desapariciones masivas y como incluso esto bueno, en países, por ejemplo, como Chile y Argentina, que sufrieron estos procesos de dictaduras, esto se convirtió en algo que quedó en la idiosincrasia del ciudadano, que, bueno, implicaba un respeto a los derechos humanos y esta es una de las cosas que yo creo que a nosotros nos va a tocar desarrollar y además como en medio de lo que es construir procesos de justicia y de reparación a las víctimas, no necesariamente implica un resentimiento destructor con base en los que llegaron en este momento a la sociedad y sentamos las bases para esa reconciliación del país, ¿no? Y yo creo que eso es sumamente importante para esa reconstrucción también del tejido social que nosotros necesitamos en este momento en Venezuela, porque Venezuela es un país donde incluso el mismo régimen ha impulsado esa desconfianza entre las organizaciones sociales, donde ha impulsado la destrucción del tejido social, donde ha querido pelear quienes se van del país y quienes se quedan en el país, donde además ha buscado destruir todas las capacidades civiles que nosotros tenemos en Venezuela. Si los sindicatos no los dominaba, les creó un sindicato paralelo. Si los movimientos estudiantiles no los dominaba, le creaba una federación paralela. Las organizaciones de maestros, las organizaciones sindicales educativas, las organizaciones de gremios, bueno, unas se destruyeron por la crisis, por el salario, porque, bueno, ¿quién quiere ser educador en Venezuela cuando el salario no te da ni siquiera para llegar a dar clases en este caso? Cuando destruyeron el aparato productivo nacional, bueno, ni siquiera hay trabajadores, por la vía del hecho se destruyeron los sindicatos. Entonces, este fue un régimen que además destruyó los movimientos sociales, destruyó hasta esas capacidades de la sociedad civil. Y yo creo que, bueno, en ese nunca más, en esa cultura de respeto a los derechos humanos, es incluso como también impulsamos un proceso de reconstrucción de esta institucionalidad, de este tejido social democrático, de que puedan emerger nuevamente estas organizaciones sociales que son sumamente importantes. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos, bueno, ya yo me gradué, pero cuando nosotros estábamos en el movimiento estudiantil, veíamos cómo este régimen precisamente fue, como ellos venían de la educación media, crearon un sistema donde cooptaron toda la posibilidad de participación de la educación media. Y algo que era tan importante para incentivar la participación de los estudiantes como elegir los centros de estudiantes en sus liceos y comenzaban a participar desde temprana edad. Incluso muchos de quienes llegaban a la universidad siendo dirigentes estudiantiles venían haciendo desde hace rato. Bueno, todo eso lo cooptaron.
y los cercaron y les crearon estructuras de voceros y ningunos pueden participar y destruyeron las asociaciones de padres y demás. Entonces, eso es otro trabajo de reconstrucción de ese tejido social y de crear realmente capacidades de participación ciudadana en todos los espacios que esto destruyó y, por supuesto, además, yo creo que en este marco de ese desarrollo de capacidades productivas y de reconstruir el país, bueno, esto que realmente crearon de destruir la nación, de cómo usaron la política social para el control social, para el clientelismo, para chantajear, y bueno, y va muy de la mano con todo lo que han comentado de ese... De esa moral, ¿no? Y esa cultura ciudadana y ese no usar nunca más estos recursos del Estado, bueno, como para estas políticas clientelares y sociales de controlar a los ciudadanos, entonces tener a los ciudadanos controlados con una bolsa, con una caja, con algo de comida, y cómo realmente en Venezuela hay una política social que busca reinsertar a las personas en la sociedad productiva y que permita desarrollar todas las capacidades humanas de una persona. Y eso va a ser fundamental, además, en este proceso y yo creo que además, bueno, todos los ciudadanos en Venezuela están dispuestos a eso y están completamente dispuestos a trabajar de esa manera en esa reconstrucción y además con esto muy claro de ese nunca más en Venezuela y cuidar la democracia también como algo de ellos y de cada familia. Zahirán, bueno, no hemos podido terminar este programa de mejor manera, porque ciertamente ahora tenemos que poner los ojos en el futuro y en la reconstrucción de esa sociedad, de ese tejido social, con educación, con valores, con moral y con todo lo que estos 4 personajes fundamentales nos han compartido hoy, así como Miguel Ángel. Yo quiero terminar redondeando con esta idea. Esto fue algo que escribí, de hecho, para el TEDx Caracas en el 2020, y cuando me estaba preparando para el programa de hoy lo rescaté y me impactó lo pertinente que es, así que concluyo con esto. Lo que aprendimos de María Corina Machado es que cuando un pueblo convierte la dignidad en rutina, en organización, en protesta, en voto, en solidaridad, eso es una gesta cívica y eso es lo que estamos honrando hoy. No un mito, no un uniforme, sino millones de venezolanos que hicieron liderazgo sin tarima. Porque el liderazgo real no es el que promete lo imposible, es el que se levanta, se une, sostiene la verdad y empuja la historia incluso con miedo. Ahora les hago un llamado a la acción a todos los que nos están viendo, y el llamado a la acción es asumir la responsabilidad de devolverle al país lo que puedas. Con este Nobel, usa esto como empuje, aún si estás desde afuera, asúmela, ayuda a otros venezolanos. Dejemos de pisarnos, dejemos de medirnos por lo que hay en nuestra cuenta de banco o las marcas de nuestra ropa. La solidaridad y la unión ahora son las claves del liderazgo y de lo que viene. Y hoy decimos, unida con lazos que el cielo formó, la América toda existe en nación. Únete, migrante, caminante, latinoamericano, únete a rescatar el orgullo de lo nuestro y vas a sentir la belleza y el poder de ser venezolano y ante todo humano. El Nobel es nuestro y este camino continúa. Qué bonito eso. Qué bonito quedó. Mira, Magalí, embajador, Zahirán, Pedro, no sé, 30 segundos, despídense cada uno, por favor. Magalí. No, yo solamente de decir que vienen momentos difíciles, pero extraordinarios a la vez, y los venezolanos tenemos que ser capaces de hacerlo bien. Tenemos una tarea histórica de comportarnos a la altura para encontrarnos en los espacios en donde nos vamos a encontrar y hacer bien la tarea. La unión de la familia venezolana va a salvar a Venezuela y va a poder producir la nación más maravillosa que resurge de sus cenizas, literal, porque lo destruyeron todo. Vamos a prepararnos para ese momento. Embajador, Zahirán, Pedro. Bueno, me tiro. Yo solo les quiero agradecer el hecho de dejarnos compartir la gesta con ustedes, ser solamente amigos entrañables, hermanos, sentimos que es lo que hay que hacer. La verdad es que uno está expectante todos los días, a toda hora, de que pase lo lindo que tiene que pasar en Venezuela,
Y nada, ¿qué les puedo decir? Cuando se habla con el corazón, lo demás ya no tiene mucha importancia. Abrazo grande. Pedro. Miren, elnobelesnuestro.com, algo que quiero mencionar, este fin de semana del 6 de diciembre vamos a hacer la marcha global de las antorchas y en esta página web usted va a poder ver donde usted quiera que nos esté viendo en cualquier parte del mundo, dónde es el punto de encuentro en su ciudad. No podía dejar de mencionar eso y por supuesto también destacar el gentío venezolano que están haciendo un enorme sacrificio para viajar el 10 de diciembre a Oslo y acompañar este proceso histórico. Y nada, esto lo estamos viviendo, esto lo estamos haciendo con nuestro ingenio, con nuestro corazón, con nuestras manos. Y como decía Magalí, tenemos una enorme responsabilidad con nosotros mismos y yo creo que lo hemos hecho bien. Obviamente nada es perfecto, pero hemos llegado a este punto juntos y de la misma forma vamos a lograr convertir a Venezuela en esa tierra de gracia, que eso es lo que nos mueve, abierta a todos. Y bueno, Washington, pronto nos veremos por allá en Venezuela y en Guárico para comernos una carne en vara, a disfrutar y a celebrar. Unos pequeños. Unos pequeños también. Sí, no. Zairán. Bueno, nada, en primer lugar, muchísimas gracias por este programa, gracias por permitirme compartir acá con cada uno de ustedes. Me voy hoy llena con mucha energía positiva que, bueno, me contagio además con cada uno de ustedes. Y bueno, de mi parte, sigamos trabajando, sigamos todos los días construyendo desde cada una de nuestras acciones, trabajando todos los días para esa meta de reconstruir al país, que nos mantengamos haciendo lo que estamos haciendo, que las organizaciones sigan existiendo en medio de las peores circunstancias, ya implica que estamos avanzando y que bueno, que pronto podamos estar en Venezuela abrazados, comenzando la reconstrucción del país y además yendo a buscar a todos nuestros presos políticos que estén en libertad con cada uno de nosotros y bueno, cuenten conmigo como una más para lo que sea necesario y para trabajar en esa reconstrucción del país. Gracias. Bien. Bueno, mira, ya de cierre hay que agradecerle a Carlos y Rafa que no estuvieron aquí de rostro expuesto, pero que estuvieron trabajando en la organización y la realización de este espacio. Yo quiero agradecerle a Mariana que yo he tenido la oportunidad de compartir con ella la conducción, obviamente a nuestros queridos Magalí, Washington Abdala, Zairán y Pedro, gracias por haber venido. Y por cierre, solamente quiero comentar una idea. Premio Nobel de la Paz. No hay mayor paz que la del hogar. Y fue allí donde centró toda su energía. Traer de vuelta a la casa a los hijos. Reconstruir la unión familiar. El renacer del hogar que destruyó el régimen criminal. Centrada en esas ideas, movió a toda Venezuela y está moviendo al mundo. Por eso es el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. A ella agradecemos mucho, a todos ustedes, mil bendiciones. Muchas gracias. Mil gracias, qué bonito. Sí, gracias a todos. Un abrazo. Y cuando digan su nombre nosotros sabremos que no es de una persona, es de un pueblo entero que resistió, porque este Nobel no se entrega una vida, sino a millones que creyeron en la libertad, por los que cayeron, por los que enseñaron a amar la verdad, por los que sembraron